Y ya estamos con un gran amigo, el doctor Ernesto Bersuski, que él es ortopedista, jefe del servicio de patología espinal del Hospital Garrahan, hospital que guarda un recuerdo hermosísimo porque transmití 10 años desde el lugar. Va a hablar de malformaciones en la columna vertebral. Cuando habla el doctor, después hay un aluvión tremendo de gente preguntando. Bersuski, ¿vos pensás que porque hay muchos problemas de columna actualmente? Bueno, más o menos, en realidad no es tan terrible, ¿no? Problemas de columna en chicos es alrededor entre el 3 al 7%, de acuerdo a las estadísticas, y en general las alteraciones no son sumamente graves. Solamente un número pequeño de estas alteraciones llegan a ser graves, llegan a ser una deformidad progresiva que requieren tratamiento. Así que no es tan terrible. Lo que ocurre es que, bueno, los chicos que usan mochila o que tienen malas posturas mirando televisión o trabajando con la computadora o con las PlayStation, etcétera, adoptan malas posturas, pero esas malas posturas por ahí pueden provocar algún tipo de dolor, pero de ninguna manera producen una deformidad en la columna vertebral. Y Bersuski, por ejemplo, todo esto que estás diciendo, la tecnología, el avance, ¿no es cierto? Yo pienso que también es un poco retroceso, porque lleva al sedentarismo, a las malas posturas, a la falta de comunicación. Sí, por ejemplo, algo que por ahí no tiene mucha relación con las deformidades vertebrales es el dolor de espalda, y el dolor de espalda en los chicos tiene muchísimo que ver con la falta de actividad física, con cargar esas mochilas con un peso mayor del 10% de su peso corporal. Eso es importante que lo remarque, sí, ¿no es cierto? Las mochilas no deben tener más del 10% del peso corporal del chico. O sea, si pesa 30 kilos no puede llevar una mochila de mayor de 3 kilos. Eso está muy bien estudiado. Generalmente llevan unos bultos. Bueno, en las escuelas piden muchísimo material que se podría resolver en parte teniendo lockers en las escuelas, roperos donde guardar, o facilitando el aprendizaje con otros medios, con medios pesados. Pero está muy estudiado que por arriba del 3% del peso corporal, todos los días llevar la mochila produce dolor de espalda. Bien. ¿Qué tipo de malformaciones pueden tener los chiquitos por estas malas posturas y peso? Bueno, digamos, nosotros llamamos malformación a la alteración que es de nacimiento, ¿no? Es deformidad cuando... No, deformidad no provoca, el uso así indiscriminado, digamos, de la mochila no provoca deformidad. Sí dolor, porque la carga en general no es muy simétrica, porque hay sobrecarga de determinados músculos y al final del día eso produce cansancio que los chicos lo experimentan como dolor. Totalmente. ¿Y las malformaciones cuáles son? Las malformaciones son alteraciones de nacimiento, ¿no? Hay básicamente dos tipos, digamos. Son alteraciones que ocurren entre la tercera y la sexta semana de vida intrauterina, o sea, es algo que le ocurre al embrión. Y pueden nacer con vértebras con formas cambiadas, con la mitad de una vértebra, o sea que se formó mal, lo que se llama una hemivértebra. En ese caso, la columna no está pareja de un lado y del otro y eso produce una curva que va aumentando con el tiempo en general. O pueden hacer con dos vértebras fusionadas entre sí en determinados lugares de la vértebra y eso hace que donde está fusionada, donde están pegadas las vértebras no hay crecimiento, del otro lado hay crecimiento y eso también genera una curva. O sea, hay distintas posibilidades o combinarse o inclusive las costillas que estén pegadas entre sí y por supuesto el tórax no puede crecer porque en las costillas no le permite un buen crecimiento. Todo eso hace que vaya generándose una deformidad a raíz de todo esto, que eso sí puede ser progresivo, en general son bastante graves. Y Bersuski, ¿esto podemos decir que podría llegar a ser hereditario? ¿Una malformación? Es una buena pregunta. Hay algunas que son hereditarias, hay algunas que son génicas, que se transmiten, y hay otras que no, que son lo que nosotros llamamos disruptivos, o sea, que le ocurren al feto en determinado momento de la gestación. Supongamos que la mamá se hace una gripe
y ese virus llega a través de la placenta al feto en el momento que se está formando la columna y le altera la formación de la columna. Es algo que le pasó al chiquito, que no es genético, ¿no? Bueno, eso es disruptivo. O sea, hay de dos tipos. O sea, están los genéticos, que son la mayoría, y un grupo de alteraciones así de disruptivas por problemas durante el embarazo. ¿Y tienen una resolución quirúrgica? En su mayoría sí, porque los tratamientos ortopédicos incruentos, digamos, por supuesto la gimnasia no puede hacer nada con este tipo de alteración, los corsés y elementos ortopédicos de ese tipo tampoco funcionan porque hay hueso de más o de menos, pero eso es muy difícil de modificar desde afuera, así que cuando la deformidad se hace progresiva requiere cirugía. Sí. ¿Y la cirugía siempre se hace una vez que nació el bebé? Bueno, en algunas malformaciones, por ejemplo el mielomeningocele, que son los chicos que tienen la espalda totalmente abierta hacia atrás, y bueno, que es algo sumamente grave, que el chico nace paralítico, se está experimentando con hacer el cierre de la parte de atrás de la columna y de la médula durante el periodo fetal. O sea, se opera a la mamá, se la duerme, se saca al feto en realidad. Exacto. Se lo repara y se lo vuelve a colocar en la panza. Es muy espectacular, hasta ahora no son tremendos los resultados, pero me parece que, o nos parece, que es un buen comienzo, digamos, como para empezar a hacer cirugía fetal. Una vez que nace el pequeño, ya bueno, hay que planificar las cirugías de acuerdo a la deformidad, la edad del chiquito, su tamaño, el peso, etcétera, etcétera. Y Bersúski, por ejemplo, ¿se puede considerar una malformación, un desvío de columna, una desviación dorsolumbar, por ejemplo? Malformación es todo aquello que es de nacimiento. Sí. Que ocurre en el periodo, en realidad embrionario, no fetal. Ajá. Cuando aparece en el periodo post-nacimiento, es algo que aparece después, es una deformación, no una malformación. Bien. O sea, deformación es una escoliosis, las escoliosis más comunes son deformaciones. ¿Y no se pueden nacer con una escoliosis, doctor? Bueno, una es la congénita por malformaciones. Bien. Otra es otro tipo de escoliosis bastante poco frecuente, es más frecuente entre los anglosajones, que es la escoliosis idiopática infantil. O sea, un chico que no tiene malformación, ninguna malformación, uno ve la columna, está con todas sus vértebras normales, pero está torcido. Idiopático es cuando no se sabe el origen. Cuando no se sabe el origen. Ajá. Y por ejemplo, en este caso, ¿qué alternativa tienen los padres como para que esa columna pueda tener un eje más o menos normal? Por suerte, las escoliosis idiopáticas infantiles, o sea, en los lactantes, las 2/3 partes se resuelven solas. Entonces, que no requieren tratamiento. Lo único que requiere es controlarlo para ver si realmente se está corrigiendo. Las 2/3 partes se corrigen solas. Bien. Hacia el final del programa vas a contestar una pregunta que dejó la audiencia. ¿Te parece?